repito, por conducta, por capacidad del trabajador y por necesidad de funcionamiento de la empresa. Y esa es la ley que está vigente, y con esta nueva Constitución es la misma ley la que va a estar vigente. ¿Usted admite en ese texto constitucional el despido por causa justa? Por supuesto, si es nosotros jamás usted ha visto que un sindicato haya defendido cuando un trabajador está comprobado que ha cometido un delito. Porque la gran mayoría de despedidas se produce generalmente porque el trabajador reclamó o porque estuvo metido en quehaceres sindicales. No diga ese es el problema. La inmunidad sindical en este país tiene muchísimos años, muchos años. Usted es un dirigente sindical inmune. Pero no es... y full time. ¿Hace cuántos años? Pero si fuera así, pues entonces aquí creo que aquí hay también otra campaña. ¿Es usted dirigente sindical inmune o no? Si fuera inmune, pues estaríamos en otras condiciones. Yo creo que ahí es... Desde la dictadura, ¿alguien no tomó preso? ¿Cómo? En la dictadura nos tomaban a todos. Así es, yo he sido deportado incluso por Morales Bermúdez. Yo también. Varias cantidades de detenidos, incluso tengo el único, creo que fui, cuando se dio la amnistía en 1978, todos los deportados, fue al único que no le pagaron el pasaje de regreso, mientras todos el resto de los deportados, la Asamblea Constituyente les pagó. Y a mí fue el único. Ya está, pues, entonces a un dirigente sindical que era expulsado del país por un gobierno militar, a todo el resto sí se le pagó el pasaje. Y a mí tuve que venir con mis propios medios. Pero entonces no digamos que el dirigente sindical tiene inmunidad. Se cometió una injusticia con usted, pero le diré por qué. ¿Qué hizo? Víctor Raúl de la Torre dispuso que con cargo a la tesorería de la Asamblea se estrenara pasaje a los asambleístas. ¿Cómo íbamos a salir? Pero no le costé un solo centavo, por lo tanto, al Estado. Vine con mis propios medios porque tuve que trabajar. Y tuve que trabajar en el exterior para juntar mis pasajes para venir propiamente a mi país. Con lo cual, perdóneme usted, porque el tiempo no sabe. Así es. Pero el tema está pendiente. El tema está pendiente y espero que tanto que ha mencionado el texto de la OIT, el doctor está confundiendo. La OIT agrupa todos los países desarrollados y países del tercer mundo y habla fundamentalmente porque ahí reina la realidad de los países desarrollados. Y ese texto está encuadrado para los países desarrollados donde los sindicatos se les considera en su nivel más alto por los mismos gobiernos y por los propios empresarios, mientras aquí en el Perú a los sindicatos nos odian. Es decir, vernos a los sindicatos se les escarapela el cuerpo tanto al gobierno como a los empresarios. Es decir, no solo nos satanizan, nos odian. Y cuando reclamamos nos echan palos, nos masacran, bombas lacrimógenas, meten preso. Esa es la realidad que hacen con los sindicatos. Entonces la realidad en otros países es diferente. Entonces ese texto está encuadrado para esos países. Pero nosotros somos un país desarrollado, somos un país tercer mundo, somos un pobre Perú que donde tiene condiciones totalmente desprotegidas al trabajador, mientras los grupos de poder económico también tienen todo. Bueno, esa no es la situación. Perdón. Esa es otra realidad. Esa es otra realidad. No tome usted ventaja, pues, mi querido Valentín, porque yo voy a cerrar el programa, porque el tiempo me ha vencido de manera que no lo voy a dejar siguiendo. Yo sí le quiero decir, yo no he satanizado nunca a los trabajadores. Yo, como presidente de la Federación de Periodistas, la inscribí, no donde usted, sino en la CTP. Yo tampoco, doctor, los defiendo y son bien recibidos en la Comisión de Trabajo y son los primeros en haber recibido fue la CGTP y todas las centrales sindicales. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Con ustedes, amigas y amigos, seguiremos previo a una interesantísima secuencia con el señor embajador de España. Democrático, a quien le damos la bienvenida a propósito de la publicación del reglamento del decreto legislativo 728. ¿Qué dice este reglamento? En parte así concreto, una pregunta concreta. Bueno, el reglamento lo que hace es exactamente lo que su nombre dice. En el año de 1991 se había expedido la Ley de Fomento al Empleo y era necesario reglamentarla, es decir, era necesario dictar algunas disposiciones que permitieran aclarar algunos conceptos de la Ley de Fomento al Empleo. Esto se debió hacer quizá en forma inmediata, pero el Ministerio de Trabajo prefirió esperar un poco de tiempo, recoger las diferentes experiencias, consultar, verificar y luego expedir un documento. Eso es lo que se ha hecho hace pocos días. Es simplemente una reglamentación de la norma referida anteriormente. Sin embargo, algunos laboralistas indican de que este reglamento atenta contra el Estado de Derecho, puesto que facilita aún más los despidos masivos o colectivos de las empresas. Yo creo que hay un error en aquellas personas que lo aprecian de esta forma.
En primer lugar, un reglamento no puede modificar ni las causales ni las formas de aplicación de las causales. Lo único que establece el reglamento es un procedimiento. Lo que pasa es que cuando se dictó la ley de fomento al empleo, y creo que ahí está la confusión, cuando se dictó esta norma, lo que hizo el Perú era recoger el convenio 158 de la OIT. Me explico. En el Perú generalmente se había legislado sobre las causales relativas a la conducta del trabajador. Es decir, usted podía despedir a un trabajador si éste incurría en faltas motivadas por su conducta. Sin embargo, el convenio referido de la OIT desde 1982 establecía que era posible rescindir el vínculo laboral con los trabajadores, aparte de las causales de conducta, que son muy importantes, como consecuencia de su capacidad o por razones de necesidades de la propia empresa. Esto, desgraciadamente, en el caso de la capacidad no estaba legislado, y en el caso de las necesidades de la empresa estaba legislado de forma tal que si, por ejemplo, yo le pongo el siguiente caso, pongamos que hubiera una inundación mediante la cual se destruye una fábrica totalmente, usted tenía que iniciar un procedimiento que duraba entre 2 o 3 años para poder rescindir el vínculo laboral con los trabajadores. Esto era realmente antitécnico. En consecuencia, se aprovechó ese dispositivo para regular también este tipo de situaciones, para que exista un procedimiento más rápido y que realmente contribuya a solucionar los problemas y no cree nuevos problemas. Eso es todo lo que se ha legislado. Antes de este decreto legislativo 728, se ha pensado que la estabilidad laboral era, o se piensa que es un derecho, pero en cuestiones de práctica ha sido un abuso. Una persona que pasaba los 3 meses, o en todo caso 3 años, le asistía el derecho, muchas veces de faltar, de cometer abusos. En todo caso, ¿cuál es la filosofía de la estabilidad laboral que aún existe en nuestro país? En primer lugar, nosotros estamos totalmente de acuerdo en que todos los trabajadores tienen que ser protegidos contra el despido arbitrario, y aprovecho la oportunidad de este noticiero tan sintonizado para aclarar que la Comisión de Trabajo ha aprobado ya por unanimidad el texto que va a ir en la nueva Constitución sobre esta materia. Y en ella se ha puesto que la ley establecerá la debida protección al trabajador contra el despido arbitrario. Al poner este texto, se ha creído que con eso se ha eliminado la palabra, al eliminarse la palabra estabilidad laboral, se ha eliminado la estabilidad laboral. Lo que no es así, simplemente se ha cambiado de texto porque es un texto mucho más moderno. ¿Cuál es la idea? Proteger al trabajador contra el despido arbitrario. Por lo tanto, la estabilidad laboral está debidamente garantizada. Lo que pasa que, como deben comprender todas las personas que están viendo el programa en este momento, la estabilidad laboral no depende de las leyes en sí. Estas son un complemento, estas contribuyen y ayudan, pero la estabilidad laboral depende fundamentalmente de la situación económica de un país. Aquellos países que tienen una situación económica más estable tienen mucho mayor empleo y no requieren de la ley de estabilidad laboral. Pongo como ejemplo los Estados Unidos, no hay una norma de estabilidad laboral, sin embargo, un gran alto índice de ciudadanos gozan de trabajo. En el Perú era al revés, teníamos una norma que era la única en el mundo que establecía una estabilidad laboral absoluta, sin embargo, el 90% de los peruanos no tenían trabajo, o estaban subempleados o desempleados. En consecuencia, repito, no es cuestión de que solamente la norma es la que va a determinar si va a haber más o menor estabilidad en el trabajo. Es fundamentalmente la situación económica, pero a la vez tenemos que adecuar las normas al modernismo. No podemos quedarnos con normas que están totalmente pasadas y que vienen de ideologías de extrema izquierda que ya han sido superadas en el mundo. Hoy día lo que tenemos que crear normas flexibles, normas modernas que fomenten el empleo. Por eso la ley se llama de fomento al empleo y no trata solamente del tema de estabilidad laboral, que aparentemente es el único que ha interesado a un grupo de dirigentes sindicales, sino trata de muchos otros temas, como es la formación laboral juvenil, las prácticas preprofesionales, como usted sabe, todos esos temas que son de mucho mayor interés, porque esos sí están dirigidos a enseñarle a jóvenes para que puedan tener trabajo en el futuro y sobre lo cual desgraciadamente no se le da la importancia que debiera. Una última intervención. En todo caso, estamos próximos a celebrar el Día del Trabajo, el 1 de mayo. ¿Qué mensaje daría usted a todo el sector laboral de nuestro país, precisamente en torno a la adopción del decreto legislativo 728 y la publicación de su reglamento este último lunes?
Bueno, aprovecho esta ocasión y agradezco muchísimo para simple y llanamente referirme a todos los trabajadores, pero no solamente a aquellos que gozan de estabilidad laboral, que como usted sabe es desgraciadamente un pequeño grupo, sino fundamentalmente a todos aquellos peruanos que están en la condición de desempleados o subempleados. A todos ellos les decimos que estamos trabajando arduamente, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Congreso, a fin de crear las condiciones necesarias para que en el Perú se aumente el trabajo poco a poco. Pero para eso necesitamos paz laboral y por eso invocamos a todas las organizaciones sindicales a las cuales pretendemos favorecer. Creemos que se necesitan organizaciones sindicales grandes y fuertes y unidas, y para lo cual estamos luchando por ellas. Y como saben, la Comisión de Trabajo los recibe permanentemente y queremos trabajar conjuntamente con ellas en todas las reformas que se consideren necesarias en la legislación laboral. Para todos ellos, trabajadores y no trabajadores, les invocamos la paz laboral y les decimos que estamos trabajando arduamente para aumentar el empleo. Un saludo para todos ellos. Muchas gracias, doctor Marcenaro, por su presencia acá. Tenemos más información con Cecilia. Gracias, Lucho. En la semana parlamentaria, temas como, qué sé yo, los tratados con Bolivia, ha estado subyacente el tema del CLAE, pero desde luego el que ha concitado mayor atención periodística ha sido la presencia del ministro de Defensa en relación con las declaraciones del general Robles. Tenía allí, ha tenido y tiene un papel protagónico el senador Cáceres Velázquez, puesto que él es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, por una parte, y por otra, de la Comisión ad hoc para investigar las denuncias acerca de lo que hubiera ocurrido en la Cantuta en julio del año pasado. De modo que empezaríamos esta conversación por el doctor Cáceres, y yo le quiero preguntar a... Todos totalmente de acuerdo, y nueva mayoría Cambio 90 así lo ha manifestado reiteradamente, en hacer una investigación hasta las últimas consecuencias de los hechos producidos en la Cantuta. Sobre eso estamos todos totalmente de acuerdo, y por eso justamente el distinguido congresista doctor Cáceres está presidiendo una comisión al respecto. El problema está en que este general, en vez de acudir a esta comisión o a cualquiera de los otros fueros a los cuales podría hacerlo, lo hace a través de este sistema de refugiarse en una embajada extranjera y recién ahí hacer este tipo de imputaciones sin presentar prueba alguna. Lo que me preocupa es, en primer lugar, que creo que este general ha faltado a la lealtad dentro de su propia institución, y en segundo lugar, que podrían algunas personas que siempre están tratando de debilitar la unidad de las Fuerzas Armadas aprovecharse de este tipo de circunstancias a fin de meter argumentos que podrían hacer daños a la institución. Por lo tanto, nosotros pensamos que con esta investigación, con la cual todos estamos de acuerdo, debe profundizarse y debe continuarse hasta descubrir exactamente a los responsables, tal como lo ha comunicado el propio ministro en la exposición que hizo en el Congreso. Ellos están deseosos de dar definitiva solución a este problema encontrando a los responsables, y no tienen la menor duda de que si se tratara de miembros de los institutos serían inmediatamente sancionados. Lo que ocurre es la preocupación esta que todos tenemos de que esta circunstancia no sea aprovechada por los enemigos de las Fuerzas Armadas para utilizarla en provecho propio. Y en segundo lugar, nos llama poderosamente la atención la actitud de este señor general, que ha sido totalmente desleal con sus propios compañeros de la institución, tal como lo declara su propio compadre en una carta que remitió y que fue leída en el Congreso, en el cual demuestra que este señor, o en todo caso manifiesta que este señor está faltando a la verdad en aquello que dijo en su manifestación. Y por otro lugar, también nos preocupa el hecho que haya tenido que utilizar a su señora esposa a fin de leer sus declaraciones, cuando creo que él lo ha podido hacer en forma directa. Yo, como ustedes saben, mis colegas del Congreso, tengo mi opinión al respecto y la he expresado muy claramente. Ahora la expresaré in extremis, puesto que me toca no expresar opiniones, sino conducir el debate. Y le pregunto sobre su opinión pública. El presidente Fujimori estuvo en Bolivia y fue triunfalmente recibido. A nuestra vez estamos esperando la visita del presidente Paz Zamora. Así es, creo que esto se debe a toda una política nueva que ha iniciado el señor presidente de la República y que hay que reconocerle.
que él está muy interesado en resolver todos los problemas que puedan haber quedado pendientes con nuestros países vecinos y buscar nuevas soluciones a través de una política mucho más agresiva, inteligente, imaginativa. Y creo que por eso estas soluciones que se están dando con Bolivia van a ser de gran beneficio especialmente para el Perú, en la medida que estamos seguros que muchos de nuestros hermanos bolivianos van a estar muy interesados en invertir en las zonas peruanas y sacar sus productos. Y esto es el comienzo porque también tenemos interés en hacer algo semejante con Brasil y queremos que nuestro país sea el medio para llegar a la cuenca del Pacífico, que es en el fondo el mundo comercial del presente y del futuro. Y la gran ambición del Brasil, ¿no? Así es. Entonces creo que en esto el presidente ha tenido una excelente iniciativa en dar todos los pasos necesarios para dar solución a este tipo de problemas, como se está haciendo con Chile en este momento también, en el cual ya se están culminando las últimas etapas de todo este proceso. Creo que esto es fundamental como base para el desarrollo nacional, así como era fundamental tratar de resolver el problema del terrorismo y de superar los problemas económicos internos, también era parte de este proceso el mejorar todos los problemas de las relaciones con nuestros países vecinos. Y creo que en esto el presidente de la República tiene un papel muy activo y está dando los resultados que todos los peruanos deseábamos. Luis Enrique Torque es un experto en el sur del Perú, o si quieren su capital, que es Arequipa. Con la intención de iniciar un debate sobre las reformas constitucionales que está implementando el Congreso de la República. Además, dentro de la información tenemos información atractiva, digamos, interesante para quienes tienen alguna curiosidad sobre el trabajo parlamentario. Podemos darnos cuenta, por ejemplo, que el congresista que más ha participado en las reuniones de trabajo ha sido Roger Cáceres, quien ha asistido a 81 reuniones. Luego está Enrique Chirino Soto, con 77 asistencias, y el presidente de la Comisión de Constitución, Carlos Torres y Torres Lara. Son reuniones de la Comisión de Constitución. El congresista que menos asistencias tiene es José Barba Caballero, con apenas 39. Bueno, se inicia el debate y nosotros hemos querido iniciarlo con el doctor Ricardo Marcenaro, presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso y recientemente incorporado a la Comisión de Constitución, en reemplazo del doctor César Fernández Arce. Muy buenos días, doctor Marcenaro. Buenos días, Pablo. La primera pregunta cae por su propio peso, hablando sobre el capítulo del trabajo. ¿Por qué han eliminado la estabilidad laboral? Bueno, la estabilidad laboral no ha sido eliminada. Lo que ha ocurrido es que se ha quitado la palabra estabilidad laboral. Sin embargo, la estabilidad laboral está debidamente protegida en este texto constitucional. ¿Por qué han quitado entonces la palabra? Porque desgraciadamente la forma como estaba fraseada la Constitución del 79 ha generado grandes confusiones y grandes conflictos. Si leemos, ¿cuáles eran esas confusiones? En cuanto a qué se entendía por el concepto de estabilidad laboral, se empezaron a crear conceptos sobre estabilidad laboral de salida y de entrada, como le llaman, y esto generaba el que existiera una gran discusión sobre qué se entendía exactamente por el concepto de estabilidad laboral. Como todos estábamos de acuerdo en que la estabilidad laboral es una protección contra el despido arbitrario, en consecuencia se decidió en este nuevo trabajo llamarla como debería de ser. En otras palabras, lo que usted me está diciendo es que la estabilidad laboral ya no va a ser como era antes, no va a ser como decía el texto constitucional del 79, como decía el artículo 48 que yo quiero leer. El Estado reconoce el derecho de estabilidad en el trabajo. El trabajador solo puede ser despedido por causa justa, señalada en la ley y debidamente comprobada. ¿No es cierto? Así es. Ahora es el Estado reconoce una protección al trabajador contra el despido arbitrario, que viene a ser más o menos el mismo concepto, pero ya no empleando solamente la palabra estabilidad laboral, sino empleando este concepto que es mucho más amplio y que va a permitir en el futuro al legislador tener mayores opciones para poder indemnizar o reponer al trabajador de acuerdo a la legislación que se dicte en el futuro. Es decir, las posibilidades que tiene a partir de ahora el legislador son mucho más amplias, son mucho más completas. Entonces, no es que se haya eliminado la estabilidad laboral, sino simple y llanamente que se ha fraseado de una forma diferente para permitir mayores opciones. De tal forma que si el día de mañana ingresa un gobierno de extrema izquierda al país, en el cual establece que solamente podrá reponerse a un trabajador que es despedido y no habrá otra posibilidad, esto será factible. Esa será la adecuada protección contra el despido arbitrario. Si surge otro gobierno que considera que la debida protección es la indemnización, podrá establecerlo también así en la ley. Es decir,
mediante esta nueva Constitución que no está hecha para hoy, sino para el futuro, se permiten las diferentes posibilidades de las corrientes ideológicas que existen pero en el mundo. lo que usted está señalando esta mañana no lo comparten muchos, no lo comparten las centrales sindicales, no lo comparten los institutos de investigación dedicados al tema del trabajo laboral. Ellos hubieran preferido que se mantenga este artículo 48, ellos creen que este artículo 48 en efecto garantiza la estabilidad del trabajador y que el nuevo artículo, que es el artículo 7º, que lo va a leer también, en el proyecto dice: la ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario, no les otorga las garantías suficientes en el trabajo. ¿No es cierto? Y hay varios artículos, yo tengo aquí uno, en que se señala, por ejemplo, que las centrales de trabajadores, la CTP, la CGTP, la Confederación de Trabajadores Democráticos del Perú, varias ONGs, les han presentado a ustedes proyectos sobre este tema, pero que ustedes han tomado más bien los proyectos presentados por el ex primer ministro Alfonso Los Heros. ¿Qué tiene usted que responder? En primer lugar, justamente el artículo ese que usted tiene ha sido escrito, si no me equivoco, por la doctora Ana María Yáñez, quien justamente participó en este grupo de trabajo. O sea, ella ha participado en esto y está totalmente de acuerdo, así lo expresó, con la redacción que se puso en el texto. Este fue un trabajo que efectuaron, y quizá es el único capítulo de la Constitución que ha sido hecho por un grupo muy amplio de profesores universitarios especialistas en derecho laboral. Es decir, nueva mayoría, cambio 90, no quiso hacer una propuesta solamente formada por el grupo referido, sino además invitar a una serie de profesores universitarios. Todos ellos han escrito ya artículos en diferentes revistas manifestando, por cierto, su acuerdo con esta redacción. Por lo tanto, no es que todos los medios universitarios. Lo que ha ocurrido con la CGTP es que el primer acto que hizo la Comisión de Trabajo fue invitar a los representantes de la CGTP y pedirles que hicieran un aporte concreto a la Constitución. Desgraciadamente el aporte lo presentaron al día siguiente que se había presentado el proyecto a la Comisión de Constitución. Y le quiero recordar que este proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Trabajo, y en la cual están representados otros grupos políticos. Pero es un tema muy sensible, ¿no es cierto? Usted lo reconoce, el tema de la estabilidad laboral. Definitivamente. Por eso es que lo importante es que la Constitución siga abierta. Esta simple y llanamente es una propuesta que se está planteando y ahora salimos a discutirla con todo el público. La Comisión de Constitución, y tengo la suerte de haber sido integrado hace poco a ella, vamos a salir a nivel nacional a discutirla para aceptar todos los aportes, enriquecimientos que sean necesarios. ¿Y se animarían, por ejemplo, los integrantes de la comisión a plantearle al presidente Fujimori que este tema, este artículo, sea también objeto de referéndum? Por ejemplo, se va a hacer referéndum para la elección presidencial, para la pena de muerte. ¿Por qué no hacer referéndum sobre este artículo si es que ustedes se sienten tan seguros que con este artículo están defendiendo la estabilidad laboral? Todavía no se ha decidido cuáles son los temas que van a entrar al tema del referéndum, ni yo puedo Pero ya se saben por lo menos esos dos, ¿no es cierto? Sí, van a entrar al referéndum. No sé exactamente cuáles van a ser todavía, no existe un acuerdo sobre cuáles son los temas que van a entrar al referéndum. ¿Usted lo propondría? ¿Usted se siente tan seguro con ese artículo? ¿Ganaría una elección? ¿Lo convencería al trabajador con ese artículo? Así espero, si es que nos permiten explicarle a la población con toda claridad. No tengo la menor duda que a través de este medio se está garantizando mucho mejor la estabilidad laboral de los trabajadores. Lo que pasa es que la estabilidad laboral, señor Cateriano, no es un tema meramente legal. La gente cree que porque se pusiera una norma en la cual se establece que a partir de hoy día todos los trabajadores tendrán trabajo, con eso se resolvió el problema. Y no es así. Todo dependerá siempre de la situación económica del país. Correcto. El ingeniero Yoshiyama no hizo de este artículo, de este tema, un motivo de su campaña, ¿no es cierto? Pero el presidente Fujimori sí hizo de este artículo un tema de su campaña. Él ofreció defender la estabilidad laboral. ¿Usted se ratifica entonces que se está defendiendo con ese? Totalmente, absolutamente, y repito, ya somos más de 16 profesores universitarios de diferentes tendencias que hemos sostenido en diferentes artículos que a través de este medio se está protegiendo de una forma realmente moderna el tema de estabilidad laboral. Y por favor, que no se diga, pero ¿cómo es que hay más desempleo en el país? A eso iba a ir, en estos últimos años. Ese es el argumento. Pero esa es una realidad. En estos últimos años, con la famosa reorganización del aparato estatal, han quedado en la calle muchísimos trabajadores, doctor Marcenaro, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿cuál estabilidad es esa? ¿Cuál estabilidad que ha permitido al Estado desprenderse de tal cantidad de empleados o de obreros que han puesto su plata en clave, además? Bueno, en primer lugar, eso justamente demostraría que la actual Constitución, que es la que está vigente y que habla de esa estabilidad laboral en la forma a la cual usted se ha referido, no es la garantía suficiente.
que debe existir otro tipo de elementos en nuestra sociedad que son los que garanticen a los trabajadores la estabilidad. Y reitero que eso es la situación económica. Desgraciadamente, todos hoy día somos testigos del gran daño que se ha hecho al Perú en los últimos 10 años como consecuencia de las erradas políticas económicas, y esto ha derivado en la difícil situación del desempleo, del subempleo que hoy en día existe en el país, que se empieza a revertir y que estamos seguros que en los próximos meses se va a iniciar todo un proceso de reactivación. ¿Qué le parece si pasamos revista a algunos artículos del capítulo de trabajo? El artículo 2, por ejemplo, que dice: el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención preferente del Estado, el cual protege especialmente a la madre trabajadora, al menor de edad y al impedido. Aquí hay una pregunta: ¿y al desempleado? ¿Qué pasa con el desempleado? No, en primer lugar, el trabajo, como dice en el artículo anterior, es un deber y un derecho. Es un país de desempleados. Es parte de toda la sociedad. El Estado debe proteger el trabajo en todas sus formas. Estas son 3 personas o 3 grupos de personas que de alguna forma están disminuidas ante nuestra sociedad, ya sea la madre trabajadora porque no está protegida, o el menor de edad, o el incapacitado. ¿Y el desempleado no cree usted que está en la misma situación de indigencia, de dificultad que un menor de edad, o que una mujer trabajadora, o que un impedido? Por cierto que también necesita la ayuda del Estado. Lo que pasa es que el Estado no se puede comprometer a otorgarle trabajo a todos los desempleados, que esa sería la fórmula ideal. Esa es la razón específica entonces por la que no se incluye al desempleado aquí. Sí, porque este artículo se refiere a 3 grupos de personas independientes. El Estado debe proteger a todos, no solamente a los desempleados, también debe proteger aún a los empleados. Entonces al final tiene que proteger a todos, entonces, de alguna forma. Entonces al final no ponemos a nadie. ¿Por qué están estos 3? A mí lo que me intriga es la discriminación. Sí. Porque la legislación debe ser no discriminatoria. Es decir, la legislación debe ser igual para todas las personas. Solamente se puede dar legislación especial si así se expresa en la norma. Entonces, se va a dar normas especiales para proteger a la madre trabajadora, al menor de edad, pero no se puede ser una norma que protegemos en forma especial a todas. Evidentemente a todos hay que protegerlos. ¿Usted no Estos siente, son los casos de excepción. ¿Usted no siente, doctor Marcenaro, y disculpe la interrupción, o disculpe que lo interrumpa tanto, que este artículo es meramente declaratorio? Digamos que el trabajo que le otorguen preferente respaldo, ¿no?, a la madre trabajadora, al menor de edad, no es meramente declarativo. Es decir, a partir de que se promulgue esta Constitución, todos ellos tendrán trabajo, no tendrán problema. No, pero sí se podrá dictar disposiciones especiales para ellos, y nadie podrá decir que son normas inconstitucionales. Le explico por qué. ¿Cómo cuáles? En el artículo 2 de la Constitución que tenemos vigente, y en la que se va a aprobar también en cuanto a los derechos de las personas, se establece la no discriminación por razones de sexo. En consecuencia, si es que se dictara cualquier norma para proteger a la madre trabajadora, se diría: no señor, está usted discriminando por razón de sexo, porque está usted protegiendo a la madre trabajadora y no al padre trabajador. Entonces, para evitar este problema, es decir, para que se puedan otorgar normas especiales de protección a la madre trabajadora, al menor de edad y al incapacitado, es necesario decirlo en la norma constitucional. Si no lo dijéramos, luego no podríamos dictar normas especiales en favor de ellos. Veamos el artículo 4. En el artículo 4 ustedes hablan sobre el trabajador que tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente. La Constitución pasada decía, o la Constitución vigente, justa, ¿no es cierto? ¿Por qué han cambiado? Hemos revisado toda la doctrina moderna y se refieren a la remuneración equitativa y no a la remuneración justa. Y por eso hemos recogido, que son términos sumamente parecidos, pero sí hemos tratado de definir en qué consiste esta remuneración equitativa, y por eso se ha agregado que procure para él y su familia el bienestar material y el desarrollo espiritual. O sea, dando a entender que no solamente la remuneración tiene por finalidad otorgar tranquilidad material y física, sino además una tranquilidad espiritual. Por cierto que este es un propósito, evidentemente, de la norma. A eso iba a ir yo, porque usted cree, por ejemplo, que el sueldo mínimo le garantiza a algún trabajador tranquilidad espiritual y material. No, definitivamente que no. Pero definitivamente que no, y eso evidentemente tiene que ser cambiado, pero reitero que eso va aparejado con la situación económica nacional. Pero, sí, tampoco sería correcto o sería totalmente demagógico que hoy día se dicte una norma estableciendo pues un sueldo mínimo que no se pueda pagar. Aquí en este mismo artículo se señala que las remuneraciones mínimas
sobre las cuales parece que se va a insistir, se regulan por el Estado con la participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores. Esto también se señala en alguna medida en la Constitución del 79, a excepción de la palabra se regulan. Pero usted y yo sabemos, doctor Marcenaro, que los sueldos mínimos los establece el gobierno, ¿no? ¿No es cierto? Sí, la intención de la Constitución, y eso ya estaba establecido en la Constitución actual, es que simple y llanamente esto se haga previo acuerdo entre las partes, es decir, que se puedan reunir los empleadores, los trabajadores y el Estado y determinar esta remuneración mínima. Esta no es lo que se está haciendo hoy en día. Hoy en día la remuneración mínima ha sido dejada congelada y se ha dejado al mercado que establezca una remuneración. Razón por la cual, según nos han explicado en estadísticas últimas del Ministerio de Trabajo, realmente son muy pocas las personas que perciben la remuneración mínima en el país y el mercado ha establecido una remuneración mayor. Doctor Marcenaro, para concluir, en vista que el tiempo nos ha ganado, este proyecto, el capítulo de trabajo, ¿es un capítulo cerrado, es un capítulo sobre el cual ustedes han hecho los mejores aportes y creen que ya no hay nada más que agregar o van a estar dispuestos a alguna variación? No hay nada cerrado en la Constitución, este es simplemente un anteproyecto que se somete a la opinión pública y que vamos a discutir con todas las personas interesadas. Como reitero, vamos a salir a nivel nacional a fin de conversar con todas las personas y recibir todos los aportes. No obstante que este es un trabajo que, como les decía, ha sido hecho por un grupo muy serio de investigadores, sin embargo es una obra humana que siempre es perfeccionable y estamos dispuestos a volver a recibir a todas las confederaciones de trabajadores, a todas las organizaciones interesadas en estas materias y en todas las materias relativas a la Constitución, a fin de que se enriquezca y se hagan los aportes necesarios. Le agradezco, doctor Marcenaro, por esta presencia y Primera Edición será siempre una tribuna abierta para usted y para discutir el tema. Muchas gracias. Gracias a usted. Hacemos una pausa comercial, regresamos.